hemos invitado al abogado, historiador y analista peruano, Ademir Fanárraga. Le agradecemos mucho, Ademir, que nos acompañe. Un fuerte abrazo hasta el Perú. Lo saluda Diego Montaño desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias, Diego. Estamos aquí con la incertidumbre, hemos despertado con la incertidumbre de lo que puede pasar, ¿no? Felizmente, a diferencia de otros del proceso anterior, ambos candidatos han sido cautos al momento de expresar su sentir y bueno, han afirmado, aunque hay con serias dudas, de que van a respetar la votación, ¿no? Una vez que la OMP dé los resultados oficiales, que bueno, lastimosamente, más allá de que el conteo ha sido rápido, posiblemente se estén dando recién en el mes de julio, ¿no? El resultado final. Increíble. Ayer lo decían desde la OMPE, desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Tenemos un mes, ¿no? Como casi que rápido decían, en un mes vamos a entregar los resultados. Casi al filo prácticamente de la toma de juramento que tiene que ser en julio. Usted me corregirá qué Sí, fecha, lo que Ademir. 28 de julio lo que pasó, bueno, es un antecedente a lo que pasó con Pedro Castillo en su momento, que hubo el tema de las impugnaciones de mesas, sobre todo de mesas en la sierra, donde Keiko Fujimori movilizó a a abogados de los más importantes estudios del Perú, de Lima sobre todo, ¿no? Para impugnar votos en la sierra del país. Entonces eso fue una demora y prácticamente a Castillo le entregaron las credenciales dos semanas antes de asumir el mando, ¿no? Y bueno, al parecer esa costumbre se va a mantener ahora porque es una votación muy peleada y también se está diciendo de que están comenzando a impugnar mesas sobre todo en la sierra del país, ¿no? Donde, bueno, lamentablemente para el fujimorismo, su derrota es abrumadora, ¿no? En muchas ciudades, con más del 90%, no, más del 90% de votantes a favor de Roberto Sánchez. Por favor, si nos podría explicar, Ademir, sabemos que el sur del Perú tiene una, diríamos, una fuerte votación hacia el candidato Sánchez, no así Lima, obviamente, es Exacto. el distrito donde más votos pudo captar Keiko Fujimori, pero la sierra es el norte. ¿Y cuál el comportamiento de la Lo que sierra, pasa es si nos puede que aclarar? lo que pasa es que, a ver, sierra hay en varias partes del país, no solamente en el sur, también hay sierra en el centro y sierra en el norte. Lo que pasa es que aquí en el Perú hay una dinámica no hay ciudades que tienen ¿no? Sus centros de ciudad, pero también tienen poblaciones alejadas. Ahí es las famosas mesas con numeración 900 que se puesto de moda en la primera vuelta, donde decían de que había un manejo de parte ¿no? de las autoridades en favor de los candidatos de izquierda, pero no es así. Lo que pasa es que esas mesas están alejadas de los centros de las ciudades, la mayoría de ellas ubicadas en la sierra. Y esas mesas, la votación en favor del candidato de izquierda es abrumadora, ¿no? Entonces, claro, pasa prácticamente el 90% Ujú. en muchos casos. Entonces, en esos lugares donde la derecha no puede entrar, justamente es que lo que los llama supuestamente a tratar de dar la idea de que existe un fraude o alzar ese tipo de teorías, ¿no? Conspiranoicas, ¿no? La realidad es Sí. que son pueblos alejados, pueblos olvidados, no, muchos de ellos sin servicios básicos, donde el Estado llega prácticamente no tiene una presencia muy débil y lógicamente son votos anti-tema, ¿no? Ujú. Entonces eso es lo que a veces ellos no entienden y piensan que simplemente votan por odio o votan por, por rechazo o por simplemente porque no están alineados con la modernidad, ¿no? Pero es un discurso repetido en la historia del Perú, ¿no? Siempre Sí. uno como historiador lo conoce y sabe de que siempre que se dan este tipo de situaciones, siempre las
élites ponen en entredicho la capacidad de votación de los sectores populares y en este caso de los sectores rurales, ¿no? Ahora, Ademir, algo parecido podría, diríamos, encontrarse acá, en Bolivia, donde sí existe un voto del área rural, que estuvo más cercano, diríamos, al MAS, al expresidente Evo Morales, ahora al actual gobierno, y un voto urbano que es de tinte un poco más conservador o vota a otro tipo de candidaturas. La pregunta es, ¿por qué se llega a este punto de no entendimiento? Ayer muchos analistas, haciendo una revisión por algunos medios, hablaban de que hay dos Perús, de que hay dos visiones, de que el país está partido a la mitad. Y ahí algún diputado de otra corriente que no eran ni de Juntos por el Perú ni de Renovación Popular, decía, no, en realidad estamos todos en la misma vereda, estamos en diferentes barcos simplemente, pero todos somos peruanos. ¿Cómo entendemos este momento del Perú en el que prácticamente será un conteo voto a voto y que se repite este escenario al de 5 años o al de 10? Lo que pasa es que en realidad, si tú te das cuenta, o al menos desde el lado de la izquierda, este, eh, es una situación bastante, eh, ¿cómo le puedo explicar? Extraña, ¿no? Porque venimos de una victoria electoral hace 5 años con Pedro Castillo, ¿no? Pero prácticamente a años y 7 meses de que él ejerciera el cargo, fue sacado, ¿no? Fue sacado del cargo de presidente de la República y luego hubo una gran represión con unos 50, 70 muertos. Incluso posteriormente también han habido muertes en algunas protestas que se dieron en Lima. Entonces, Ica siempre ha sido marcado y, y los sectores, bueno, lo que se denomina aquí el pacto mafioso, que se da en el Congreso, sacaron normas, leyes para proteger, el, para proteger a las personas que habían perpetrado estos hechos en contra de los derechos humanos de los protestantes. Entonces, sí, efectivamente es fragmentado. El Perú está fragmentado. Entre gente que se piensa en una línea lógicamente más moderna y piensan que aquellos que votan en contra de esa línea de supuesto progreso eh, es por odio o es por revanchismo o es por ignorancia. O sea, elige la palabra que quieras. Las explicaciones siempre van hacia el lado de minimizar la capacidad de las personas o del sector que vota en contra, digamos, del sistema eh, para poder, ¿cómo se dice?, estigmatizarlos, ¿no? Indicar, bueno, que incluso se dicen abiertamente que ni siquiera deberían votar, ¿no? O sea, o que deberían, disculpa, ¿no? De repente estamos en un programa boliviano, que deberían irse a Bolivia, dicen aquí muchos personajes aquí en Perú, ¿no? Haciendo En referencia redes a la sociales. población del sur. Sí, haciendo referencia clara a la población del sur. Deberían anexarse a Bolivia, y no que se vayan para allá, hay que dividirnos. O sea, eso de que estamos en barcos decimales, de que la reconciliación y la democracia solamente es un discurso que se utiliza lógicamente para ganar ADEC, para ganar elección, pero una vez que las votaciones no les favorecen, utilizan ese tipo de recursos, que como repito, no son actuales. El racismo en el Perú es un tema estructural, o sea, que viene desde la época, desde que aparecieron las opciones anarquistas de izquierda, el mismo APRA en su momento, aparecieron estas voces que trataban de estigmatizar, ¿no? La votación de los sectores populares. Entonces, no me parece nada nuevo. Siempre los sectores oligarcas siempre va a actuar de esa manera, ¿no? Y cierta clase media que se cree mentalmente oligarca, también refuerza su tipo de discurso. Bueno, casi que me está haciendo un análisis de Bolivia, déjeme decirle, Ademir, además de compartir una historia milenaria, compartir
la cordillera de los Andes, seguir compartiendo el continente. En realidad seguimos compartiendo las mismas experiencias. Anoche escuchaba dentro de los análisis algo muy interesante, reitero, de otro diputado que no era de ninguna de las dos fuerzas políticas contendientes, sino ya era diputado electo de otra corriente. Y hablaba de el crecimiento económico versus el desarrollo social. Decía, y la verdad es que le confieso, hemos escuchado en más de una oportunidad a políticos, empresarios, analistas, colegas, hablar de que el Perú es el ejemplo de lo que tiene que ocurrir en cuanto a la política, en cuanto a esa mirada a la inversión privada, que con eso prácticamente el Perú garantiza su crecimiento económico. Pero ayer me hacía ruido cuando este diputado electo decía, y el desarrollo social no está en sintonía con el crecimiento económico. ¿Nos puede comentar No, qué es lo mira, que pasa en el Perú, mira, Ademir? lo que pasa, yo he trabajado en la sierra y he trabajado en el norte también del país. He trabajado en varias ciudades, no solamente he trabajado en Lima, he trabajado en varias partes del país y la situación social es alarmante, ¿no? Sobre todo en materia de lo que son servicios básicos. Entonces no se podría decir de que esta idea de desarrollo de la que hablan sea plena. Lo que pasa es que ellos defienden un modelo, ¿no? Un modelo impuesto a partir de la Constitución del 93, un modelo impuesto en dictadura, ¿no? Porque digamos también de que en ese momento, cuando se hace el Congreso Constituyente Democrático, entre comillas, muchos partidos renuncian a participar, lógicamente, porque estábamos en la etapa más dura de la dictadura fujimorista. Entonces, se dio esa constitución donde se da un capítulo económico, ¿no? Lógicamente que promueve la inversión privada, que promueve la privatización de las empresas estatales, prácticamente promueve la privatización de todo lo que tiene que ver el Estado en el país. Y este sector siempre ha defendido el tema del capítulo económico. O sea, incluso los más liberales, digamos, los más democráticos dentro de la derecha, cuando tú les hablas del tema de ni siquiera de cambiarlo, sino de ponerlo en discusión a través de una asamblea constituyente, ponen el grito al cielo. No, no se puede tocar. Esto no se puede tocar. No nos importa lo demás. Esto no se puede tocar. Puede morir gente, pueden pasar muchas cosas, pero este capítulo económico no me lo toques. Entonces ahí ya hay una perversión, ¿no? Porque en realidad una constitución que se da en una dictadura, una constitución, un capítulo económico que se aprueba contra una dictadura, en democracia nunca se revisó y nunca se pudo revisar, porque incluso este Congreso que es saliente le puso filtros, le puso seguros a la Constitución para que prácticamente sea imposible debatir promover una asamblea constituyente. O sea, prácticamente se ha desvirtuado el tema del constitucionalismo en el Perú, ¿no? Porque la asamblea constituyente es una posibilidad dentro del constitucionalismo, ¿no? Eh, Cuando se tiene que volver a escribir el pacto social. Aquí ni siquiera hasta esa posibilidad que cierra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué democracia estamos hablando? ¿De qué desarrollo podemos hablar? Si la parte más importante no se puede discutir. Ademir, quisiera que nos comente qué es lo que se está diciendo hoy en los medios. Anoche hacíamos un repaso por algunos medios de televisión peruanos, algunos, Lo que pasa es que eh, sí, el tema de porque el tema de los, alertaban que la bolsa iba a sufrir una toda la vida. caída, que por ahí el tipo de cambio. Escuchaba una presentadora de, si no me equivoco, era Panamericana, que claramente estaba narrando el apocalipsis a partir de hoy por el triunfo de Roberto Sánchez. Bueno, esto lo hemos escuchado cuando ganó Ollanta, también cuando ganó Pedro Castillo. O sea, lamentablemente en el Perú los medios masivos de comunicación son medios
que tienen un discurso hegemónico en favor de la candidata presidencial Keiko Fujimori. Y eso está claro. Y a partir de una posible... y los escenarios que pintan, bueno, son de acuerdo a su postura, a la postura respecto al proceso electoral, ¿no? Entonces, cualquier tipo de llamado hacia la votación de por Sánchez siempre dan la idea de, pintan el escenario apocalíptico, ¿no? Los precios suben, el dólar sube, la gente se va, este, no vamos a volver Venezuela, no vamos a volver Bolivia, no vamos a volver Cuba. Es, el discurso es el de siempre, o sea, no ha cambiado para nada, o sea, en los no sé, 100 años, últimos 100 años, no ha cambiado para nada, o sea, eh, siempre la derecha y los medios de comunicación de derecha siempre han sido así. Incluso cuando no existía la televisión y la radio, cuando solamente existían los periódicos, ya existían este tipo de alarmas, ¿no? Donde pintando los escenarios como apocalípticos cada vez que una opción de izquierda o una acción reivindicativa aparece en el escenario. Entonces no es nada nuevo para nosotros, que conocemos un poco de historia, Sí. esta situación. ¿Y Ademir pasó algo con la bolsa de valores, con el dólar hoy? Hoy día, el país amaneció normal, no Ujú. amaneció, no ha habido, bueno, creo que ha habido una pequeña subida, pero nada significativa, o sea, no, aquí supuestamente hay un gurú del que maneja el Banco Central de Reserva, Velarde. Otra discusión, por ejemplo, que siempre se presenta, un señor que ya de 80 años, que prácticamente ya quiere jubilarse, pero que la derecha lo utiliza como un gurú que no debe moverse, ¿no? O sea, si él se mueve toda la estabilidad política, ¿no? Y toda la estabilidad económica, ¿no? Entonces, en realidad son varias cosas que utilizan para dar la idea de que no es posible, o sea, que un escenario de gobierno de izquierda atenta contra la estabilidad política, económica, macroeconómica, en relación con el contexto internacional. O sea, siempre es así. No hay mayor cambio en el discurso de este sector de la prensa. Ademir, ha sido un placer conversar con usted, que nos grafique un poco qué es lo que ocurre en el Perú, más allá de los titulares, ¿no? Con los que uno siempre tiene la primera impresión, los medios que de repente uno consume y que no cuentan esta otra realidad en profundidad. ¿Qué es lo que pasa en el Perú profundo, más allá de las grandes capitales? Y de qué manera estamos avanzando en este debate desde los medios de comunicación, desde la clase política, en nuestros países que son además tan diversos, y que en esa diversidad radica nuestra riqueza. Estaba viendo, ya para despedirlo, 93.4% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori 50.04 y Roberto Sánchez 49.95, casi 96. La diferencia son miren, ahí están ustedes con 8.752.000. Yo estaba viendo el de las 11:32 actualizado y está, la diferencia son 15.000 votos. quince Sí, mil que ochenta y siete posiblemente votos. se indica que al 94 o 95% Ujú. debería estar haciéndose el cruce en favor de Roberto Sánchez, ya a la espera de las mesas que están impugnadas, de la revisión que ya depende de las revisiones de los jurados electorales especiales. Ya se dice que más o menos al 94-95% ya debería estar haciéndose el cruce y Roberto Sánchez debería estar pasando a Keiko Fujimori. Pero igual, es una votación que se va a decir en mesa. Ese es, Ujú. ese es el detalle y lamentablemente la derecha, no solamente Keiko Fujimori, sino todo el sector de la derecha, Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, Carlos Spa, lamentablemente tuvieron un discurso donde incluso amenazante en contra de las autoridades electorales. Y justamente el temor también es ese, o sea, que las autoridades electorales de alguna manera cedan a ciertas presiones y ahí en esos lugares donde se van a discutir estas mesas, termina inclinándose la balanza en favor de la candidata de derecha, ¿no?
pero bueno, es una posibilidad, como también es la posibilidad de que Sánchez finalmente gane. Y bueno, es parte de este escenario marcado, polarizado. Ahí me tocó ser miembro, personero de Juntos por el Perú, aquí en Breña, donde, bueno, aquí en Lima, donde la votación de Fujimori iba a ser ampliamente mayoritaria, pero bueno, las cosas se dieron de manera bastante tranquila, el proceso ha sido bastante tranquilo, no ha sido como en la primera vuelta, donde había insultos siempre, ¿no? Ha sido tranquilo y esperemos que las cosas se den y quien gane, claro, uno tiene su favoritismo, pero quien gane le dé cierta estabilidad al país. O sea, no puede ser posible que tengamos 10 presidentes prácticamente en 10 años. No da ni siquiera para analizar. O sea, ¿cómo puedes analizar si un presidente fue bueno o malo si solamente tiene un año en el poder o tiene 7 meses en el cargo, el otro 4 meses en el cargo? Y esto ha sido facilitado mucho por lo que sucede en el Congreso, ¿no? Que prácticamente ha fortalecido la figura del Congreso en detrimento de la figura presidencial, por lo que ahorita lo que se está calculando ahorita es si gana Sánchez, en qué momento lo van a sacar. O sea, más o menos para que vean cómo se mueve aquí el tema de la política. Es demasiado inestable, ¿no? Demasiados intereses en juego y esperemos pues que tener ciertas, gane quien gane, eh, tener ciertas certezas y poder realmente evaluar cómo ha sido su comportamiento durante sus 5 años de gobierno, no durante sus 7 meses, durante un año o año 2 meses, que ya pronostican algunos. Perfecto, Ademir, ha sido un placer conversar con usted. Seguro lo estaremos convocando más adelante, cuando se conozcan más los resultados o cuando se conozcan finalmente los resultados que van a definir si Perú a partir del 28 de julio tiene presidente o presidenta. Así que le estaremos seguramente molestando más adelante. Un fuerte abrazo hasta Lima, Ademir. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Un gusto. Gracias, le decimos a Ademir Fanárraga, abogado, historiador y analista peruano desde Lima.